Damas y caballeros, muy apreciada teleaudiencia, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos a todos su presencia en esta tarde tan especial en la cual seremos testigos de la presentación de una obra literaria titulada Libertad a los cautivos, trabajada por la escritora hondureña, la doctora Emma Amelia Pinel de Sosa, para quien por favor pido un fuerte aplauso. En la mesa principal también nos honran con su presencia la licenciada Roxana Vides, a quien próximamente tendremos el gusto de escuchar. También para ella un aplauso, por favor. Está también con nosotros el apóstol Misael Argeñal, quien trae palabras certeras en este magno evento, para quien por favor pido un fuerte aplauso. Les saluda su servidora, Angie Ramírez. Y por último también, pero no menos importante, tenemos al ingeniero Rigoberto Sosa Escoto, esposo de la autora, quien ha estado con ella durante el proceso de la producción de esta obra. Para todos ellos un aplauso. Y bien, para oficialmente dar inicio a este esperado programa, llamo al ingeniero Rigoberto Sosa aquí al podio para levantar una oración al Dios Todopoderoso y hacer un acto de consagración de esta pieza literaria que con mucho esfuerzo y dedicación llega hasta ustedes hoy. Ingeniero Rigoberto. Muchas gracias, Angita. Muy buenas tardes. Le voy a pedir que usted me ayude a orar también. Agradecer al Señor por este preciso momento. Padre, a ti sea la honra, la gloria. Sabemos, mi Dios, que no podemos hacer nada si tú no lo permites. Gracias por tu Espíritu Santo que está en medio nuestro, Señor. A ti, Señor, te damos gloria y honor, Padre, porque sabemos muy bien que tú eres el que nos da toda la capacidad para poder estar aquí esta tarde. Bendito sea todo aquello que está con nosotros ahora, mi Dios. Bendecimos a las personas que están conectadas. Padre, gracias por este momento, por este libro. Bendecimos la vida de la autora, mi esposa Emma. Señor, gracias porque sabemos muy bien que tu Espíritu Santo continúa y seguirá con ella, hablándole, dictándole para que sea de bendición, Señor, a través de ella que podamos ser bendecidos muchos. Padre, y en este momento te damos gracias por esta obra, mi Dios, que sabemos que va a ser un instrumento tuyo, tremenda instrumento para bendecir, para liberar, para hacer lo que tiene que hacer, mi Dios, a muchas personas necesitadas de esa palabra, de esa liberación, Señor. Padre, muchas gracias, Espíritu Santo, que seas tú dirigiéndonos en todo este evento, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, ingeniero. Para nosotros es motivo de alegría celebrar este acontecimiento. Libertad a los cautivos es una obra completada con una temática muy actual en un tiempo tan crucial. Como siguiente punto, quiero llamar al escenario a la licenciada Iona Lana Villalobos de Rodríguez. Ella es alguien que está muy familiarizada con los procesos de producción de libros, desde la idea inicial hasta esta etapa de lanzamiento. También es autora y por muchos años trabajó hombro a hombro con la doctora Emma de Sosa en nuestra casa editorial Promuna. Y esta tarde ella quiere brindar unas palabras especiales. Qué bueno es poder saludarles en esta tarde. Creo que una obra literaria con propósito es algo tan importante para este tiempo que vivimos. Yo por muchos años, como decía la licenciada Angie, tuve el privilegio y el honor de ser parte del proceso de la elaboración de los libros de la doctora Emma de Sosa.
Previo a hacer mi propio libro, que ahora lo utilizo para la educación, pude tener esa experiencia que para mí fue muy valiosa. Desde el inicio, cuando yo recibía los machotes de los libros a través de la computadora, me involucraba en una experiencia que para mí era una gran aventura. Desde el inicio era una gran aventura porque tenía que unirme como editora de los libros al pensamiento y al espíritu con el cual la autora había hecho los libros. Y recuerdo que las experiencias eran diversas dependiendo si era una obra nueva, que era desde cero. Yo recibía los machotes, por así decir, así como que sin estilos, sin párrafos estilizados, sin títulos o subtítulos, y era hermoso poder desarrollar la parte visual del levantamiento de textos. Y a veces nos correspondía, como Departamento de Comunicaciones del Ministerio Nuevo Amanecer, actualizar algunos libros, para actualizar algunos testimonios de algunos libros que se habían escrito desde el inicio del ministerio. Y era muy sistematizado, todo el proceso era como recibir algo e iniciar con el motor adecuado. Pero yo recuerdo una ocasión, una anécdota que para mí fue inolvidable. Yo había leído, antes de trabajar en comunicaciones, un libro que se llamaba Como el viento, un libro en el cual la autora habla acerca de su testimonio y trae mucha restauración el libro. Yo ya lo había leído, 3 veces lo había leído, pero no sé qué sucedió esa tarde cuando yo estaba editando ese libro. Creo que era la segunda edición que a mí me había correspondido hacer de ese libro. Y yo quería seguir colocando los estilos de los párrafos. Yo quería poner los títulos, pero no podía. Porque al estar leyendo el libro, me inundó una presencia tan especial. Yo estaba como que leyendo lo que estaba en el corazón de la autora. Y me estaba invadiendo en mi oficina una presencia de Dios tan especial que yo dije, no puedo seguir trabajando en este libro. Y de verdad, forzosamente, digo yo, tuve que dedicar 1 hora. Y lo único que pude hacer esa hora era llorar, llorar y llorar. Y ese primer machote que habíamos impreso y que ella es experta, para los que la conocen, un párrafo está aquí y le hace unos ganchos y lo pone para abajo, pero yo no había problema porque yo ya le entendía todos los ganchos. Éramos una sola persona haciendo un libro para un gran propósito. Y cuando yo dedicaba esa hora, recuerdo muy bien, esa es una anécdota muy particular, solo para llorar, yo dije, ¿en qué me he involucrado? ¿Qué tipo de proyecto estoy haciendo yo con la gracia que el Señor me ha dado? Solamente, la verdad que es un privilegio el solo hecho de estar involucrada en ese proceso. Y cuando finalizaba alguno de esos libros, yo en ese momento todavía estaba estudiando en la Universidad Pedagógica. El único regalo que yo le daba a las personas, aparte de invitarlos a alguna baleada, ¿verdad?, en la cafetería, era un libro de la doctora Emma de Sosa. Y recuerdo muy particularmente ese libro que a mí me había tocado tanto. Yo tenía una catedrática, la catedrática del área de español, y ella estaba pasando por una dificultad en su salud. Y recuerdo muy bien que oramos por ella, pero yo le di uno de los libros escritos por la doctora Emma de Sosa. Y al siguiente día, pues ella me abordó y me dijo, usted no sabe lo que ese libro significó para mí. Usted no sabe que ese libro para mí era la respuesta que yo le estaba clamando a Dios. Y ese día para ella fue como recibir a través de un libro un tesoro del cielo. Yo creo que es importante reconocer que cuando hay una obra que tiene propósito del cielo, el que está cargada del Espíritu de Dios, de la unción del Espíritu Santo, trasciende el solo leerla, sino que podemos transformar las vidas a través de un libro. Libertad a los cautivos, pues ya no participé yo como editora, como diagramadora, en el proceso, sino que lo leí. Recibí la versión virtual en PDF, pero yo ya voy a volver a leerlo impreso. Y puedo ver
que ese sello de restauración está en el libro, y algo muy particular de esta obra que puedo decir es que tiene ese equilibrio entre lo práctico y lo espiritual. Y quiero aquí públicamente decir, y enfrente de la doctora Emma de Sosa, lo que yo percibí de este libro cuando estaba terminando de leer esta es una palabra oportuna. Y quisiera solamente leer un verso que está en Proverbios, un verso bíblico. En la Nueva Versión Internacional dice: es muy grato dar la respuesta adecuada, y más grato aún cuando es oportuna. Y para este tiempo, este libro es una palabra oportuna, porque puedo percibir que hay muchas personas, aún en medio del cuerpo de Cristo, que han conocido al Señor, que necesitan una palabra que les haga salir de las cautividades, salir de la depresión, y aún comprender que ese proceso el Señor sabe y lo conoce, y no hay un dedo acusador, sino que hay una palabra de libertad. Así que para mí es una gran bendición poder decir que he leído este libro, pero creo que realmente más allá de un libro es una respuesta adecuada. Aún como alguien que ha sabido del tema de la libertad, en este tiempo puedo decir, necesitamos una palabra que aclare el panorama, que traiga lo práctico acerca de algunos asuntos que nadie habla, porque todos pensamos, esto es algo muy personal, no lo voy a compartir porque puede ser que me juzguen, y doy gracias a Dios porque no es una palabra que acusa, sino que es una palabra que liberta. Así que muchas gracias. Gracias por esa respuesta y esa palabra en un tiempo oportuno. Gracias a usted, licenciada Yona. Comparto mucho lo que usted compartió, ya que ahora el lugar donde ella trabajó por muchos años es el lugar donde estoy trabajando, y comparto esas experiencias. Libertad a los cautivos toma como punto de partida el versículo en Isaías 61:1, que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Me complace llamar a este lugar al apóstol Misael Argeñal. Él es originario de Jacalep, Leapa, el Paraíso, oriente de Honduras, hijo de pastores que han tenido una gran influencia en el evangelismo de todo el territorio hondureño. En el año 1977 fundó el Ministerio Internacional La Cosecha, tomando su llamado a pastorear junto a su esposa María Elena de Argeñal, en uno de los lugares más conflictivos de San Pedro Sula, barrio Sunseri. Su fe y visión de reino le han permitido ser el pastor general de más de 100,000 personas a nivel nacional e internacional a través de la iglesia principal que funciona en San Pedro Sula y las 70 iglesias afiliadas diseminadas en todo Honduras y otras naciones. Por más de 35 años lo han visto desarrollar una titánica labor ministerial en Honduras, su nación, trascendiendo fronteras hacia el norte y sur de América, este y oeste en las naciones. Su pasión por la obra de Jesucristo le permitió recibir la Confraternidad Evangélica de Honduras y la Asociación de Pastores. Así que llamo con un fuerte aplauso al apóstol Misael Argeñal. Buenas tardes. Que Dios bendiga la vida de todos ustedes. Es un honor grandísimo para mí hablar de esta joya de material de la pastora, doctora, profeta Emma de Sosa. He leído el libro y entre algunas cosas fundamentales voy a hablar del punto espiritual, ya que el material es rico en psicología
y en términos médicos que yo no entiendo, pero que sí puedo hablarles de otra riqueza que contiene el material, la parte espiritual. Al comienzo del material se define en dos aspectos lo que es la depresión. Pero antes de leer estos conceptos, yo creo que este material es como agua en el desierto. Vivimos en un mundo difícil, lleno de enormes conflictos económicos, familiares, de salud y de muchos campos de la vida que provocan depresión, en ocasiones crónica, y que ha causado tantos suicidios en el mundo. Y considero que es bien importante que tengamos esta joya de material este día y hablar de ella para ponerla en las manos de no solamente de ustedes, sino de mucha gente en el país y fuera del país que puede estar sufriendo también de este problema. La doctora define la depresión como una emoción o sensación de desánimo. Es una fuerza o pérdida de interés o placer, sentimientos negativos sobre sí mismo, problemas con el sueño, el cansancio y la falta de interés. Al escuchar esa definición uno entiende el conflicto que es para un ser humano sufrir de un problema de este tipo. La segunda definición es una emoción que se asienta principalmente en nuestra mente. Y se habla de la mente como un campo de batalla. Y si somos débiles, vamos a tener que sufrir consecuencias. Y la depresión es tan destructiva, tan maligna, que va progresivamente avanzando hasta llevar a la gente al suicidio, que es ya un proceso final difícil. Pero el libro enfoca las causas de la depresión, y qué bueno que lo conozcamos. Entre ellas, porque hay otras, la pérdida de un ser querido. Hace un enfoque del impacto que sufre una persona cuando pierde un ser querido, un esposo, una esposa, un hijo, el dolor que se siente. Segundo, el romper una relación emocional. Nunca como hoy en nuestro país y en el mundo, después de la pandemia, se ha sufrido tanto en la vida familiar y la rotura de los matrimonios, familias que se han destruido. Porque al principio las mujeres oraban: Señor, que los maridos estén en casa. Y durante la pandemia: Señor, te lo llevas porque no lo soporto. Y ese conflicto trajo depresión por la rotura de los matrimonios, de las familias. Pero también la depresión viene por un fracaso académico. Los fracasos en la vida del ser humano causan un impacto emocional. El sentirse fracasado debilita las fuerzas, golpea la mente, el corazón, y lleva a la gente a vivir depresiones muy fuertes. En cuarto lugar, la culpabilidad o la condenación. La culpa es un mal que, si no estamos preparados, nos puede llevar allí. El recibir condenación por algo que ha sucedido también nos puede llevar a ese acontecimiento nefasto de la vida y causarnos un impacto. Y creo que es importante que dentro del material se recoge
el que si nosotros sufrimos, lo sufre la familia, lo sufre todo el mundo. Es un impacto que alcanza a muchos, es como una onda expansiva que va causando daños. Pero otro de los puntos que creo que es bien fundamental y que aparece en el material como causa de la depresión son los problemas económicos. Los problemas económicos que abaten la vida del país, una familia, un negocio, una empresa. El cierre de un negocio que se estableció con grandes aspiraciones, anhelos, sueños. Eso le causa también un dolor muy grande a una vida, a una familia. Y la gente definitivamente se deprime. Y cuando viene esta depresión, se sufre mucho. Pero también vivimos en un país de mucha extorsión. Y la extorsión provoca eso. Definitivamente. Cuando yo leí esta parte del material, me interesé mucho porque yo sé lo que se siente cuando uno es extorsionado. Cuando le llaman a uno y le dicen: mire, le llamo de la MS o de la 18. Ya sé dónde usted vive, dónde está su familia, dónde trabajan sus hijos. Y eso causa realmente un golpe muy fuerte a la vida. Y entendemos que no todas las personas tenemos la misma fuerza en la mente, en el corazón, la misma fe, la misma vida espiritual. Y la gente que es débil sufre profundas depresiones. Estos y otros puntos son tocados de manera interesante en la vida del libro, como también el estrés que tanto daño está causando al mundo, la ansiedad, el luto. Pero lo más lindo es que cuando yo comencé a leer el material, yo estaba como por llegar al lugar donde se nos enseña cómo enfrentar, cómo vencer, cómo derribar la depresión. No solamente se enfrenta el problema, se da una salida salomónica inteligente para que tengamos triunfo sobre el mal y que la depresión muera en el nombre poderoso de Cristo y tengamos esa satisfacción del triunfo, del gozo de poder salir adelante en esto. Y realmente lo disfruté mucho. Yo creo que todos vivimos con estrés y se nos enseña cómo vencer el estrés, cómo vencer la ansiedad, esa ansiedad que está matando a mucha gente. Y encontramos uno de los versos bellos en el material que dice: echando toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. No estamos solos. En medio de todas las batallas de la vida hay un Dios maravilloso que está para darnos victoria y sacarnos adelante en nuestras crisis. Entonces encontré que la sanidad espiritual es el mejor tratamiento para la depresión. Puede haber muy buena psicología, puede haber muy buena medicina, pero el sabor espiritual, la vida, la manifestación de Dios, la gloria de Dios en medio de un proceso difícil es maravillosa. Encontré en el material algo que me gustó mucho y dice: la depresión, sobre todo en los hijos de Dios, está en que hemos dejado de mirar al Señor para mirarnos más a nosotros mismos, mirar las circunstancias adversas o a la persona que nos abandonó o nos hizo daño. Hay un enfoque interesante porque uno pudiese creer que la depresión solamente abarca a aquellos que no conocen a Dios. También impacta a la vida, también impacta la vida de las personas cristianas. Y el libro lo enfoca maravillosamente. Pero la sanidad se encuentra en Isaías 61, que leyese nuestra hermana hace un momento, de los versos 1 al 4.
habla claramente de los síntomas de la depresión así: abatimiento, corazón quebrantado, cautiverio emocional, prisión espiritual, luto, aflicción, espíritu angustiado. Pero aquí en este libro de Isaías hay una promesa de salud, de liberación, de libertad a los cautivos. Jesús trajo consigo buenas nuevas: el vendaje para el corazón herido, las llaves para abrir la cárcel en la que nos hemos sentido atrapados, el consuelo para los que están de duelo. Y lo más poderoso es que su gloria quita la aflicción, el gozo combate al luto, la alegría cubre al espíritu angustiado. Por eso se escribe maravillosamente en este libro: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esto es hermoso. La sanidad más poderosa que existe sobre la depresión es el poder del Espíritu Santo de Dios, la palabra de vida, la misma vida de Dios que levanta al caído, que transforma nuestra vida, nuestro entorno y todo. Hay un enfoque que se hace en el material y que lo considero muy importante: es que hubo hombres de Dios poderosos, valiosísimos en la historia bíblica, que sufrieron depresión. Por ejemplo, Moisés. Él deseó morir porque no soportaba la carga del pueblo, que era en demasía, y el hombre estaba deprimido. Para creer que Moisés, el líder más influyente de la nación, el profeta, el hombre más manso que la tierra haya conocido, sufrió depresión. Pero también sufrió depresión David, después que pecó con Betsabé y el profeta lo confrontó. En el Salmo 51 el hombre clama y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra mis iniquidades, porque en pecado me concibió mi madre. Y comienza a hablar David, porque llevaba un dolor adentro, porque estaba congojado. El pecado lo llevó a una profunda depresión. Pero lo que me impresiona a mí, y que es parte del libro, es que el hombre sabía dónde encontrar la solución a su crisis, a su dolor y a su angustia. Buscó al Dios del cielo y de la tierra, al Dios de su salvación, donde se encontraba su salida, su solución. Y eso es hermoso. Job perdió a sus hijos, su riqueza, y el hombre se deprimió. Y cuando su mujer ve su desgracia, le dice: aún retienes tu integridad en la condición que estás, maldice a ese tu Dios y muérete. Como suelen hablar las mujeres fatuas, ha hablado: yo sé que mi Redentor vive, y aún después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. El hombre deseó no haber nacido, porque estar en una condición como esa es crítica, es muy difícil. Ahí se necesita a Dios. El profeta Elías sufrió una depresión después de matar a 450 profetas de Baal. Jezabel le dice: mañana estarás como uno de ellos. Y el hombre, amenazado por el poder atrás del trono, huye y se esconde y siente terrores de muerte y está deprimido. Con eso el libro enfoca que la depresión nos puede alcanzar a todos, y que es un mal que no estamos exentos, pero también nos da una salida.
Tanto a Moisés se le manifestó Dios, como a David, como a Job. Las palabras de Job finales que encierran la grandeza de su libro son estas: Dios, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Dios se le apareció a Elías y lo levantó de la depresión y lo convirtió en un profeta victorioso. Finalmente se presenta en el libro la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no permite que el mal nos asedie, sino que Dios controle nuestra vida. Y cuando tu vida está en el control de Dios, la depresión tiene que huir, tiene que abandonarte. Me gusta uno de los pasajes que encierra el material: el diablo vino para matar, para robar y para destruir, pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y cuando esa vida entra a nuestros corazones, la depresión tiene que huir. Díganlo conmigo: tiene que huir en el nombre de Cristo Jesús. Pero yo sería torpe si dejase por un lado la belleza del testimonio. Yo le decía a la pastora: debió dejar por último, porque el testimonio que aparece de ella en este material es hermoso. Sufrir la depresión que ella vivió en el pasado y las enfermedades que le agobiaron son terribles, pero se encontró con Cristo. Y cuando tú te encuentras con Cristo, ese mal tiene que huir de tu vida para siempre, para siempre, para siempre. Y cuando te encuentras con Cristo, las enfermedades tienen que irse como se fueron sus enfermedades. Me impactó que 7 tipos de medicina tomaba para la depresión, pero cuando se encontró con Jesús, lloró y fue quebrantada y lanzó las medicinas al cesto. No había más que sufrir. Cuando Cristo llega a la vida nuestra, se transforma todo. Bendigo a Dios por su escrito. Me lo he comido y lo recomiendo profundamente a todos, para que tomen ese libro y lo tengan y se den cuenta que aunque la psicología es buena y la medicina es excelente, más buena y más poderoso es la vida y el poder de Dios para dar soluciones. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Apóstol Misael, damos muchas gracias, estamos profundamente agradecidos por su aportación, por lo que usted ha brindado hoy a nuestros corazones. Su comentario fue muy certero y creo que nos llegó a todos. Y como muestra de agradecimiento queremos hacerle entrega de este presente que con mucho amor, con mucho cariño hemos preparado para usted, confiando de que lo tengamos en próximos eventos también. Muchas gracias. Seguimos entonces, y ya el apóstol Misael dio una breve reseña y tocó algunos temas que ustedes encontrarán en el libro. Y si usted puede leer atrás, va a encontrar el texto que dice que este es un libro de actualidad que le va a ayudar a enfrentar las situaciones de estrés, ansiedad y aún de luto que nos han sobrevenido en este tiempo difícil. Y el contenido de este escrito, así como lo mencionó el apóstol, va a poner en perspectiva así la parte científica y espiritual de los efectos y síntomas que hemos estado experimentando a causa de fenómenos externos
que nos han afectado de una u otra manera en nuestro ser integral. Quiero hacer un llamado a la licenciada Roxana Maribel Vides Morales, psicóloga con posgrado en Dirección de Recursos Humanos, docente de Educación Superior en la Facultad de Psicología durante 11 años, actualmente trabaja en el área de Recursos Humanos y durante su trayectoria profesional ha participado como conferencista nacional e internacional, abordando temas sobre salud mental y emociones. Como profesional se ha desarrollado en el área clínica, educativa y laboral. Ella nos compartirá sus comentarios desde un punto de vista psicológico. Así que démosle un fuerte aplauso a la licenciada Roxana Vides. Buenas tardes, bendiciones. Es para mí un enorme gozo y privilegio poder estar este día con todos ustedes. Le doy las gracias al apóstol Enma, a su esposo, por ese privilegio de estar esta tarde, de compartir esto, que es un material indescriptiblemente hermoso. El ser hijos de Dios definitivamente no nos hace inmunes a que podamos llegar a enfrentar algunos efectos psicológicos. Como bien lo han dicho el pastor Misael, efectos como el estrés, la ansiedad, la depresión y el luto, causado por diferentes escenarios. Puede ser uno de esos escenarios lo que es la pandemia. Libertad a los cautivos, sin duda alguna, nos ofrece una perspectiva completamente diferente sobre nuestra realidad, basada en una gran verdad. Las mayores batallas están en nuestra mente, definitivamente. Si bien es cierto, la psicología nos dice a través de lo que es el DSM-5, que es una clasificación de los trastornos mentales y del comportamiento, que la depresión se encuentra dentro de la clasificación de los trastornos afectivos o del humor. Es decir, las personas que sufren trastornos depresivos pueden tener un conjunto de enfermedades, pero lo que se caracteriza específicamente es la tristeza patológica. ¿Qué es una tristeza patológica? Es aquella tristeza involuntaria que llega a ese ser humano, que llega a esa persona sin buscarla, sin quererla y en muchas ocasiones sin ninguna explicación aparente. De hecho, Libertad a los cautivos también hace mención específica sobre lo que es la ansiedad. Y les comento, la ansiedad en muchas ocasiones puede ir de la mano con lo que es la depresión. Es más, el estrés puede causar ansiedad y la ansiedad puede llegar a provocar lo que es una depresión. Los trastornos de ansiedad generalmente o mayormente se caracterizan por afectar nuestros sentimientos. Es decir, una persona que tiene ansiedad puede tener unos sentimientos inmensos de preocupación, de pánico, de temor, de duda. Y ellos quieren dejar eso atrás, pero no lo pueden hacer. Libertad a los cautivos nos dice paso a paso cómo reconocer, cómo saber si nosotros estamos sufriendo alguna de estas patologías. Y no solo eso, Libertad a los cautivos nos dice de una manera precisa, concisa y, como dirían en el pueblo, maciza, específicamente qué hacer, cómo llamar. Porque como hijos de Dios a veces tenemos ciertos padecimientos, ciertas cosas están pasando en nosotros, pero tenemos el temor de poder hablarlas porque decimos, pero ya hemos sido libres, no es posible que nosotros estemos pasando un tipo de estas afecciones. Por ejemplo, las madres hoy en día a través de la pandemia y todo lo que ha llevado, ¿verdad? El hecho de tener a nuestros hijos en clases virtuales, el hecho de ser mujeres trabajadoras o el hecho de hacer las actividades domésticas han provocado estrés. Y recuerden que les decía, el estrés puede llevar a lo que es una ansiedad y la ansiedad puede llevar a lo que es una posible depresión. La verdad que este libro lo he disfrutado. Compartía con el apóstol que el libro lo he leído 2 veces. De hecho, voy por la 3ª vez. Y creo que lo voy a leer una 4ª vez. Y les comento que lo he leído esta cantidad de veces porque cada vez que lo leo encuentro algo completamente enriquecedor
para mi vida y sé que para la vida de cada uno de ustedes también, porque todos hemos atravesado o estamos atravesando una situación peculiar y particular. Así que me voy a permitir en este momento leerles solo un fragmento de la página número 137. Y perdón que les diga el número de página, así soy, pero este fragmento lo he subrayado, lo he remarcado y dice así: a veces oramos superficialmente, sin meternos profundamente al corazón de Dios, o sin discernir exactamente qué es aquello que nosotros tenemos que derribar. Por lo que este libro, a partir de la lectura, a partir de lo que el Espíritu Santo también me ha mostrado, les puedo decir, no con la certeza científica, sino como hija de Dios, que ciertamente este libro constituye un instrumento de liberación para aquellas almas que están en cautiverio, de liberación para aquellas personas que han estado estancadas, que han estado paradas, que no han podido avanzar en su matrimonio, en su hogar, con su familia, en su trabajo, en su ministerio, porque han estado cautivas, porque han estado en una cárcel, porque no han podido descubrir con tantos años, con tanto tiempo, qué es lo que ha estado ocurriendo, qué es lo que ha estado pasando. Pero definitivamente con ejemplos precisos y concisos, y como les repito, paso a paso, nos dice, somos hijos de un Dios todopoderoso, y a partir del día de hoy, a partir de esta lectura, vamos a darnos cuenta si es que nosotros hemos estado de manera involuntaria cautivados, pero a través de esta palabra y sobre todo por el poder de Dios vamos a ser libres. Así que muchas gracias y les aseguro, léanlo, lo van a disfrutar porque es un instrumento para la liberación. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciada Roxana. Y también hemos preparado para ella este presente que queremos entregarle por su aporte en esta tarde. Y qué bueno, vamos a ver si una quinta, sexta, séptima para seguir encontrando más cosas. Gracias. Ya lo han dicho los comentaristas, libertad a los cautivos le dará las herramientas adecuadas para vencer y avanzar en la salud mental y espiritual. Este libro, lanzado a inicios del 2022, nos prepara para iniciar un nuevo año con esperanza, optimismo y sobre todo fe. Cabe destacar que el libro anterior que la doctora Emma de Sosa lanzó le tomó mucho tiempo. Sin embargo, este libro creo que es uno de los que ha escrito en muy poco tiempo, por, claro, la situación en la que estamos, y los temas que hay aquí son tan actuales y no nos va a costar relacionarnos con ellos, no nos va a costar sentirnos identificados de una u otra forma. Y para eso entonces quiero que escuchemos las palabras de la autora. Quiero presentarla para aquellos que quizás no la conocen. Ella es hondureña, licenciada en bioquímica, máster en farmacología y PhD en toxicología clínica, alcanzada por Jesucristo en 1984, fundadora de Ministerio Un Nuevo Amanecer y sus dependencias, conferencista internacional y escritora de más de 30 obras. Esta es su obra número 33. Ella ha sabido entender lo espiritual detrás de la ciencia. Está casada con el ingeniero Rigoberto Sosa, es madre y abuela. Así que recibimos de pie y con un fuerte aplauso a la autora de esta maravillosa obra, Emamelia Pinel de Sosa. Gracias, Angie. Muchas gracias. Bendito sea el Señor, de quien viene toda la capacidad y de quien viene toda la ciencia, la sabiduría y la inteligencia. A Él sea la gloria. Aleluya. Puede tomar su asiento, por favor. En primer lugar, quiero expresar mi gratitud a todos ustedes por estar aquí presentes. Su acompañamiento es sumamente importante para nosotros. El que ustedes estén aquí significa mucho. Gracias, sé que
Hay varios que han viajado de lejos. Han viajado de Comayagua, han viajado de Puerto Cortés, han viajado de La Ceiba, han viajado de Washington, ¿verdad? Para estar aquí con nosotros. Han viajado de la Florida para estar aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias. En segundo lugar, agradecer a Dios por su infinita misericordia, su gran amor para con nosotros. Unos minutos antes de comenzar el lanzamiento de este libro, me enviaban unas fotografías de que hace exactamente un año, o sea, el 5 de febrero del año 2021, este grupo de personas amadas que hoy están aquí entre nosotros, estaban apoyándonos a sacar lodo de este lugar. O sea, que este lugar que estaba anegado de agua sucia, estaba contaminado, gracias a la misericordia del Señor, hoy puede ser el escenario hermoso del lanzamiento de un libro que sabemos que será para liberación de muchos. Así es que gracias Dios y gracias a aquellos que apoyaron también. Mientras escuchaba al apóstol Misael y a la licenciada Roxana, venía algo muy fuerte a mi corazón que yo espero que usted lo tome en esta tarde. Y es que creo, estoy convencida y declaro que así será, que a través de la lectura de este libro, por cuanto está cargada de la palabra de Dios y de la unción del Espíritu Santo, muchos que identifiquen su situación van a recibir la liberación, que no va a necesitar quizás ser ministrado por alguien, sino que a través de la unción del Espíritu Santo y aplicando la palabra de Dios que aquí está, podremos recibir una autoliberación y ser libres de todo cautiverio de los temas que aquí estamos hablando. Hablamos básicamente de estrés, de ansiedad y de depresión. Fíjese que el estrés tiene que ver realmente con influencia de estímulos externos, es decir, el trabajo, la presión económica, todo lo externo, circunstancias adyacentes que pueden provocar en nosotros una reacción llamada estrés. Todos en alguna medida sufrimos de estrés porque es un mecanismo de defensa del organismo. O sea que es normal y es natural que las personas reaccionen con estrés ante los estímulos externos. El problema es cuando el estado constante de una persona es el estrés. Es decir, usted puede sufrir estrés por un momento por causa de un efecto externo, pero cuando su vida es vivir estresado, valga la redundancia, al punto de que los músculos llegan a contracturarse, al punto de que el sistema nervioso llega a alterarse, a punto de que le provoque otras enfermedades, otras patologías, eso ya no es normal, no es natural. Pero digo, el estrés depende más que todo de factores externos, es decir, una persona puede vivir estresada por un factor externo, digamos el tipo de trabajo que tiene. Y cuando este factor externo se retira o ya no está provocando eso, el estrés puede desaparecer. Sin embargo, la ansiedad, que es algo que lo distingue, el estrés de la ansiedad, que muchas personas podrían confundirlo, pero la ansiedad tiene que ver más que todo con efectos internos, es decir, los neurotransmisores que se deprimen, los sistemas de cortisol que se elevan, tiene que ver más que todo con situaciones hormonales de neurotransmisores o de condiciones interiores del organismo. Entonces esto no depende de que el estímulo externo esté o no esté, sino que es una condición de la persona que tiene que ser regulada en la persona. No se elimina con quitar la situación externa. Entonces hay personas que por naturaleza viven ansiosas y todos reaccionan de diferente forma. Algunos la ansiedad la tratan de mitigar fumando, otros quizá masticando chicle o goma de mascar, otros tal vez comiendo mucho. Hay diferentes maneras, hay quienes se comen las uñas, ¿verdad? Mastican las uñas. Hay diferentes formas de manifestar la ansiedad. Y hay personas que su estado natural es vivir ansiosos. Y algunos llegan a la obesidad o llegan a enfermarse
diferentes situaciones, porque sus niveles internos de cortisol siempre están elevados, sus niveles de adrenalina están elevados, y entonces no pueden manejar ese estado de ansiedad. Y luego la depresión, se conjugan lo externo con lo interno. Es decir, hay una alteración interior en los neurotransmisores, pero que esto se activa por los estímulos externos. Entonces es un poquito más complejo porque está lo de afuera y lo de adentro que hay que tratarlo. El libro enfoca los tipos de tratamientos que se han encontrado y hemos comenzado diciendo acerca del tratamiento farmacológico o medicamentoso. Algo que el Espíritu Santo me ponía que debo de dejar como bien marcado en esta tarde es que nosotros somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Esta es una verdad que nos abre los ojos de una manera increíble, se abre el entendimiento espiritual. Sabe que una de las falencias de la psicología, yo sé que la licenciada Vides lo sabe perfectamente porque ella dijo, les voy a hablar como hija de Dios, no como psicóloga, pero una de las falencias o de las deficiencias de la psicología es que no toman en cuenta el espíritu, sino que piensan que la persona tiene cuerpo y alma, ¿cierto, licenciada? Entonces, desde el momento que se elimina la existencia del espíritu, que es el área de nuestro ser donde reside el Espíritu Santo de Dios y de donde proviene la vida, entonces estamos limitados con el tratamiento. En el caso del tratamiento farmacológico o químico o medicamentoso, solamente están tratando la parte fisiológica o la parte externa o la parte del cuerpo, vamos a decir, que incluye también las hormonas, los neurotransmisores, etcétera. Entonces, cuando vamos a ver el tratamiento, en la farmaqueia o los productos farmacéuticos te tratan la parte externa. Nivelar la presión arterial, un ansiolítico que te va a traer un poquito de tranquilidad un rato mientras dure el efecto del ansiolítico, algo que te regule el neurotransmisor, etc. La psicología, ya sea la psicoterapia o el psicoanálisis, entonces te trata el área del alma, de las emociones, de los sentimientos, tratar de llegar a la raíz, qué fue lo que pasó, si fue algo en la niñez, qué es lo que te provocó esto, qué incidente hubo en tu vida. Y entonces la psicoterapia te lleva a tratar de olvidar, a sanar las memorias, a tratar de que esto ya no tenga un efecto en tu vida. Y eso es desde el punto de vista psicológico, pero realmente lo que ataca es el área del alma, o trata de ayudar a las áreas del alma. Pero no olvidemos que al ser seres tripartitos, todo lo que afecta el cuerpo afectará el alma y afectará el espíritu, porque no nos disociamos, sino que somos un solo ser. Lo que afecta al alma va a afectar al cuerpo y al espíritu. Lo que afecta al espíritu va a afectar al alma y al cuerpo. Entonces, ni los medicamentos, ni la farmacología, ni la psicología pueden abarcar al ser integral. Por eso es que en el libro se enfoca como, digamos, no la última alternativa, sino que lo dejamos para el final, para entender que lo único que puede abarcar la sanidad completa del cuerpo, del alma y del espíritu es la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo. En Isaías 61 se nos habla de Jesús, o sea, el profeta Isaías está hablando como si fuera él, pero realmente él está hablando proféticamente acerca del Señor Jesucristo que iba a venir. Y él está diciendo que el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, le ungió a Jesús, es decir, que le derramó aceite sobre su cabeza, y está hablando de un aceite espiritual, de la unción del Espíritu Santo, y dice para qué es que fue ungido. Aquí, a través de Isaías 61, verso 1 al 4, nosotros entendemos que aún Jesús, habiendo sido el Hijo de Dios, que era todo Dios y todo hombre, necesitó de la unción del Espíritu Santo para poder llevar a cabo esta labor de liberación. Y esto se cumple cuando, lo vemos en Mateo
capítulo 3, cuando el Señor Jesucristo llega delante del profeta Juan el Bautista y le pide que lo bautice en las aguas del Jordán. Juan el Bautista no quería sumergirlo en las aguas, no quería bautizarlo, porque entendía que Jesús no tenía pecado ni nada de qué arrepentirse, porque el bautismo de Juan era para arrepentimiento de pecado. Pero Jesús sabía que él no tenía iniquidad y no tenía pecado, pero sabía que estaba escrito desde la eternidad que él sería bautizado en las aguas del Jordán y que en el momento que él emergiera de las aguas, el Espíritu Santo iba a descender sobre él, porque era un hecho que ya estaba profetizado y estaba escrito, y era necesario que hubiera un cumplimiento de esto para capacitar al Señor Jesucristo como un ministro que pudiera darle libertad a los cautivos, sanar a los quebrantados de corazón, predicar apertura de las cárceles a los presos. Y no está hablando de una cárcel física natural, está hablando de las cárceles y los cautiverios en los cuales el ser humano se puede encontrar a través de los ataques del diablo contra la familia, contra la integridad nuestra, contra nuestra vida. Entonces, volviendo, Isaías 61 nos habla sobre la venida del Señor Jesucristo, quien tuvo que ser ungido por el Espíritu Santo para llevar a cabo un ministerio en la faz de la tierra que consistía en darle libertad a los cautivos. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra y cuando Él fue ungido con el Espíritu Santo, fue llevado al desierto y posteriormente Él llega a Nazaret y después a Galilea y comienza su ministerio de liberación a los cautivos. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo es la palabra viva, la palabra viviente, y que Él vino para establecer el reino del Padre, el reino de Dios en la tierra, y Él dijo: el reino está frente a ustedes, refiriéndose a sí mismo. Y el reino de Dios establecido en la tierra tiene que ver con liberación. Jesús mismo dijo: si por el Espíritu Santo hecho fuera demonios, el reino de Dios ha llegado a ustedes. O sea que cuando hablamos de libertad a los cautivos, estamos hablando de una faceta del establecimiento del reino de Dios, el cual se logra a través de la unción del Espíritu Santo sobre las personas que ministran esa liberación. Si aún el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios y siendo todo Dios y todo hombre, necesitó de la unción del Espíritu Santo para libertar a los cautivos, creo que nosotros todos, seres humanos que nacimos un día con iniquidad, necesitamos no solamente reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador, que es nuestro Señor, sino que necesitamos anhelar la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder también dar libertad a los cautivos. Este libro no solamente se enfoca en la autoliberación, sino que en capacitarnos a cada uno de nosotros para poder también dar libertad a otros que están cautivos. Obviamente yo no puedo dar lo que no he recibido. Yo no puedo liberar a alguien de algo que todavía yo estoy en cautiverio. Pero el Espíritu Santo nos está dando la oportunidad de obtener una autoliberación. Nos está dando la oportunidad de clamarle y decirle: lléname de ti. Úngeme, lléname de tu aceite, capacítame, y que una vez nosotros estemos siendo liberados, también podamos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Que entendamos que así como Jesús envió a sus discípulos, nosotros somos sus discípulos, y que así como les dijo a ellos: liberar endemoniados, sanar enfermos, lleven el evangelio por toda la tierra, nos lo dijo a nosotros. La palabra es actual para cada uno de nosotros. ¿Por qué estamos diciendo que esta palabra es actual? Que esta palabra, como decía la licenciada Añona, lindas tus palabras, me ministraron mucho. Que
que es tan actual, es tan oportuna esta palabra o este libro. Y creo que eso es lo que me motivó al aceleramiento de escribirlo. Como dice la licenciada Angie, yo creo que estábamos saliendo del lanzamiento del libro anterior, cuando yo le dije, le mandé yo no la dejo dormir casi, y yo le mandé un mensaje y le dije: Angie, ya viene el otro libro, ¿cómo se irá a llamar? ¿Libertad a los cautivos o liberación? Y le dije como 3 posibles títulos. Y desde ese mismo momento yo comencé a escribir y a conjugar y a compendiar lo que ya tenía del tema. ¿Qué es lo que me urgió tanto? Traer una palabra oportuna, como decían, en un momento de tanta necesidad. Porque sabe que todos, creo que en algún momento de nuestra vida, creyentes o antes de ser creyentes, hemos pasado por ansiedad, hemos pasado por estrés, hemos pasado por depresión, por cortos momentos, otros por largos momentos. Pero en este tiempo, a través de la pandemia, a través de 2 años de estar restringidos, de estar un poco metidos en casa, de no poder congregarnos normalmente, de no poder disfrutar de la unción del cuerpo de Cristo sobre nosotros, y todas las otras limitaciones, como decía el apóstol Misael, negocios que tuvieron que cerrar, gente que tuvo que cambiar su modo de vida, los jóvenes, los estudiantes, tener que hacerlo todo virtualmente, perder la socialización con los demás, con los amigos, compañeros. Todo eso, nos guste o no, ha tenido un efecto negativo en nuestras vidas, y todos de alguna manera nos vimos confrontados con situaciones en las cuales tuvimos que tomar una decisión de hacer cambios voluntarios. Tuvimos que volvernos más flexibles para poder conllevar las restricciones de este tiempo. Pero hay quienes, como decía el apóstol, hay unos más fuertes que otros. Hay quienes quizás no pudieron salir adelante, y hay todavía personas, aún que estén en Cristo, que están bajo una depresión, y algunos no se dan cuenta. Sencillamente ya no tienen deseo de ir a la iglesia, ya no tienen deseo de orar. Hay otros que perdieron la fe, entraron en crisis de fe, que dicen: yo total no recibo respuesta, ya para qué. O sea, comenzó a haber un bombardeo en el ámbito espiritual, porque cuando fue lanzado el virus, el COVID, que fue lanzado y fue una trampa del enemigo y fue algo para destruir, a la par se activaron espíritus inmundos que comenzaron a atormentar las mentes de las personas, y los cristianos no somos la excepción. Creo que los cristianos somos más bien el blanco del enemigo para provocar tormento y provocar desánimo. Si el diablo logra que la iglesia se desanime, él va a poder avanzar en nuestras ciudades, en nuestras familias. Pero si nosotros nos liberamos, nos sacudimos, nos levantamos, nos activamos, podemos hacer que el enemigo retroceda, y podemos ser los instrumentos de liberación para nuestra tierra y para nuestras personas. Yo pensaba en el retorno a clases. Pronto será un retorno pilotaje en el nombre de Jesús, quizás semipresencial. Pero sabe, yo pensaba, estos niños, más que instrucción académica, necesitan readaptarse a la socialización con otros niños. Deben de tener un tiempo para volver a agarrar confianza aún y saber hasta cómo tratar a otros niños. Y esto pasa igual con los adultos. Nosotros somos gente afectiva, hemos sido muy afectivos, de saludarnos de abrazo, de beso. Y muchos de los abrazadores y los besadores nos hemos visto limitados, y dar un puñito, qué cosa más rara, ¿no? Cuando hemos estado acostumbrados a manifestar el amor del Señor a través del ósculo santo. Pero nos hemos tenido que reprimir y hemos tenido que hacer ciertas adaptaciones que, quieras que no, nos modifica un poco nuestra forma de actuar y nuestra personalidad. No hay una libertad plena. Entonces, en este tiempo, yo creo que es sumamente importante y vital un libro como Libertad a los cautivos, que traiga una voz de esperanza y que traiga una respuesta para las personas que están en depresión, en estrés y en ansiedad. Hay personas que tuvieron que reinventarse en sus empresas, en sus negocios, hacer algo que nunca pensaron que iban a hacer.
Y está bien, pero quieras que no, siempre provocó un estrés. Siempre provocó una situación y a veces decíamos, hemos dicho, ¿y cuándo va a terminar esto? ¿Y cuándo? Y bueno, primero era que cuándo va a venir la vacuna, y vino la vacuna y vimos que la gente igual se infectaba con vacuna. No, es que hay que ponerse una segunda dosis, y con 2 dosis igual la gente se infectaba. O sea, es como que se nos iban derribando las respuestas naturales. Pero yo quiero decirte en esta tarde, hay una respuesta que es infalible y es la palabra de Dios y es su Espíritu Santo. Y Él es el que es capaz de sostenernos en este tiempo y de darnos una libertad plena para que podamos avanzar. Yo quiero decirle a aquellas personas que vinieron aquí, no importa si usted se congrega o no se congrega, si usted es creyente o no es creyente, pero tú viniste y estás aquí porque te llamó la atención el título, porque pensaste, allí voy a encontrar libertad, voy a encontrar liberación. Yo quiero decirte sí. Hoy puede ser tu tarde de liberación. Hoy puede ser tu día de libertad plena. Hoy puede ser el día de un nuevo comienzo para ti. Solamente pon tu confianza en el Señor, en su Espíritu Santo. Pon tu confianza en la palabra de Dios. Vuelvo y te repito, solo la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo son capaces de liberarte desde adentro para afuera. Solamente la palabra de Dios y el Espíritu Santo pueden llegar hasta tu hombre interior, hasta tu espíritu, puede sanar tu alma y puede sanar tu cuerpo. Es el único que trae una liberación total y una restauración total a todo tu ser. Yo te puedo hablar con autoridad. Yo he vivido lo que es el estrés, he vivido lo que es la ansiedad, he vivido lo que es la depresión, también he vivido lo que es el luto, porque se habla de luto. Hay muchas personas que entraron en luto por pérdida de seres queridos durante la pandemia. Lo he vivido todo ello y con mucha autoridad te puedo decir, lo único que te puede sacar de ese cautiverio es el Señor Jesucristo, su palabra y la unción del Espíritu Santo. Y yo quiero en esta tarde pedirte que tú cierres tus ojos y tú sabrás en qué condición viniste y para qué viniste y qué viniste buscando. Pero yo sé que tú encuentras hoy o encontrarás hoy aquello que viniste buscando. Si tú aún no recibiste al Señor Jesucristo en tu corazón como el Salvador de tu alma, yo quiero que esta tarde tengas la oportunidad de creer que Jesucristo vino a la tierra a morir por tus pecados, a derramar su sangre por ti, para que ya no haya en ti culpa ni condenación, pero que Jesús resucitó, salió de la tumba al tercer día, está sentado a la derecha del Padre y envió a su Espíritu Santo a la tierra para que tú puedas cambiar tu vida. Si tú esta tarde dices, yo quiero recibir a Jesús, yo creo, puedes levantar tu mano, nadie te va a estar viendo, tenemos los ojos cerrados. Puedes levantar tu mano y decirle allí en secreto al Señor, aquí estoy, yo te necesito, yo no puedo seguir así, yo necesito un cambio. Y el Señor está mirando tu mano levantada y el Señor va a ministrar tu corazón ahora mismo y vamos a orar y vamos a decirle a Jesús que venga, que sea propicio a ti. Gracias, Jesús, porque un día decidiste venir a la tierra, dejaste tu trono de gloria para venir a esta tierra y traer salvación, para que ya no fuéramos al infierno ni estuviéramos bajo condenación ni pecado, sino que tú pagaste la deuda por nosotros y nos hiciste libres. Señor Jesús, te necesito en esta tarde. Yo creo que tú moriste por mí. Yo creo que tú viniste para darme salvación. Y yo te recibo, abro mi corazón para recibirte y pedirte que me hagas una nueva criatura. Jesús, muchas gracias. Solo tú puedes hacerme libre. Espíritu Santo, muchas gracias. Y todos aquellos que ya conocen a Jesús como su Salvador, pero están pasando por ansiedad, por depresión,
por estrés, por luto. Vamos a orar por ti esta tarde. Espíritu Santo, gracias. Tú eres Dios mismo en la tierra. Gracias porque viniste en Pentecostés y viniste para quedarte. Espíritu Santo, revélate a cada uno de los que está aquí en esta hora. Espíritu Santo, por favor, llena la vida, llena los corazones. Bautiza, Espíritu Santo, a aquellos que necesitan ser ungidos, aquellos que necesitan la unción libertadora del Espíritu Santo. Ven sobre ellos, Espíritu de Dios, como si fuera un nuevo Pentecostés. Que tú vengas y llenes cada corazón con tu Espíritu. Que tú vengas y unjas su cabeza con aceite y que puedan ser libres. Esta tarde declaramos libertad de todo cautiverio. Declaramos libertad a cualquier cautivo que esté aquí en este lugar. Declaramos que la depresión se somete, la opresión se somete, la ansiedad y el estrés se someten a la obediencia a Cristo. Espíritu Santo, que tú haces la obra perfecta y completa en cada vida y en cada corazón. Declaramos libertad, hablamos liberación, declaramos un nuevo tiempo. Declaramos un tiempo, Señor, de refrigerio. El luto se somete, ha pasado el tiempo de luto. El tiempo de la tristeza pasó, pero es el tiempo de la voz de la tórtola. Es el tiempo de regocijarnos en la presencia del Señor, donde Él trae una nueva oportunidad y nos da una visión clara de la vida que nos espera. Declaramos que el futuro que viene es un futuro glorioso y precioso, un futuro de restauración. Gracias, Espíritu Santo, por habernos traído a este lugar esta tarde. Y gracias porque tu presencia se deja sentir, se puede palpar en este ámbito, Señor. Y tú ministras cada vida y cada corazón. Te doy muchas gracias, Espíritu Santo, por la obra que ya tú estás haciendo. Gracias, papito lindo. Gracias, hermoso Espíritu Santo. Gracias por tu obra hermosa y maravillosa. Amén. Amén. Puede aplaudirle al Señor, el que está presente en esta hora, en esta tarde, el que hace las cosas bien y para siempre. Gracias, Ángel. Hemos sido muy bendecidos en esta tarde y queremos agradecerles de todo nuestro corazón por asistir a este evento especial. Nos llevamos una porción muy importante, pero sobre todo nuestro deseo, como lo decía la doctora Emma de Sosa y como también lo dice el título de este libro, es que podamos ser libres de todo cautiverio y así también poder liberar a otros que se encuentran en situaciones en las que nosotros hemos vivido en algún momento determinado de nuestra vida. Pero ¿por dónde comenzar? Suena como una tarea un tanto grande, liberar a los cautivos. Bueno, ya en sus manos usted tiene una herramienta. ¿Por dónde comenzar? Usted puede compartir este libro a otros y también expresarles los comentarios que hoy escuchó en esta tarde. Y pues para eso quiero informarles que en la parte de atrás tenemos nuestra tienda Print and Art y usted puede llegar allí y adquirir más libros de este título o de otros títulos de la doctora Emma de Sosa. Van a estar allí a la venta para usted. Tenemos precio especial de lanzamiento. Usted puede preguntar por ellos. También puede preguntar por los catálogos de libros y con mucho gusto se le van a brindar. Así que muchísimas gracias. También recordarles que tenemos nuestra tienda en línea, promuna.online. Usted puede ingresar allí, ver todos nuestros productos y también pedirlos para que le puedan llegar a la puerta de su casa. Hacemos envíos a nivel nacional, así que por eso no hay ningún problema. Esto también de la pandemia nos activó a poder ofrecer servicios a domicilio.
Así que para Promuna, para nosotros, para esta casa, fue un placer tenerles en esta tarde. Les recordamos de que con su otra parte del boleto usted puede ir a recoger sus bocadillos para llevar, y les agradecemos de todo corazón su presencia. Confiamos de que hayan tenido una tarde muy especial. Buenas tardes a todos. Gracias.